Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Continuamos estudiando la Haftará de la Parashá Vaet Hanan. Esta porción la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, del versículo 1 al versículo número 26. Yo te comenzaría comentando, imagínate que la nación donde tú te encuentras ha sido destruida, tus familias han sido esparcidas y además el templo de Elohim reducido a cenizas. Entre el polvo y el llanto hay una voz que se escucha: consuelen, consuelen a mi pueblo. Bueno, este justo es un mensaje, un llamado divino para la restauración y el regreso del amado pueblo de Israel. Isaías 40 no es solo un capítulo poético, es un anuncio profético que apunta directamente al plan de redención de Elohim a través de Yahshua, la Dabar de Elohim. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 1 y versículo número 2. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Elohim por todos sus pecados. Vemos cómo este llamado doble al consuelo no es casual. En la Torá, una repetición enfatiza la certeza de la palabra. El mensaje es para todo Israel, incluyendo casa de Israel dispersa, casa de Judá. Y bueno, aquí es donde justo entra Yahshua, nuestro Mesías, justo la encarnación de este consuelo. Lucas capítulo 2, versículo 25 al versículo número 23. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yahshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Elohim, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Te das cuenta? Vemos cómo entonces Yahshua, siendo justo la salvación prometida que traerá paz y restauración. Isaías capítulo 40, versículo número 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Claramente esta cita que vemos con el profeta Isaías la encontramos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 3, versículo número 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y mismo Juan el Bautista, veamos también lo que declaró. Vamos a Juan capítulo 1, versículo número 23. Nos habla justo acerca de Juan el Bautista, quien preparó el camino para Yahshua. Juan capítulo 1, versículo número 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías vemos cómo profetizó que la restauración vendría precedida por un llamado al arrepentimiento. Isaías capítulo 40, versículo 4 y versículo número 5. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Elohim, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Vemos cómo esto simboliza que todo obstáculo espiritual va a ser removido, justo para el regreso del pueblo a su Elohim. En la primera venida, Yahshua reveló la gloria del Padre. Juan capítulo 1, versículo número 14. Y aquella Dabar fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos que ahora en la segunda venida, esa gloria se manifestará en poder y juicio.
Isaías capítulo 40, versículo 6 al versículo número 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Elohim sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Elohim nuestro permanece para siempre. Un contraste entre lo temporal del hombre y lo eterno del Adabar de Elohim. Yahshua mismo es esa palabra eterna. Juan 1:1, en el principio era el Adabar, y el Adabar era con Elohim, y el Adabar era Elohim. ¿Te das cuenta desde cuándo está esa palabra? Yahshua, ¿desde cuándo está? Apocalipsis capítulo 19, versículo número 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es Ladabar de Elohim. Recuerda, Yahshua, nuestro Elohim, Ladabar de Elohim. No tiene principio y no tiene fin. Isaías capítulo 40, versículo 9 al versículo número 11. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Elohim vuestro. He aquí que Elohim, el Señor, vendrá con poder, señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Israel recibe la misión de proclamar buenas noticias, la Besorá. El Mesías es descrito como el pastor que apacienta y cuida a su rebaño. Juan capítulo 10, versículo número 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al versículo número 16, porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Continuamos. Isaías capítulo 40, versículo 12 al versículo número 26. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Bueno, aquí vemos cómo se exalta la grandeza incomparable de nuestro Elohim, creador y sustentador de todo. Esto refuerza que ningún ídolo ni poder humano puede competir
con la gran majestad de nuestro Creador. Y bueno, Yahshua, como la imagen visible del Elohim invisible, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, Yahshua es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Te das cuenta? Yahshua es quien traerá esta restauración final. Isaías 40, como vemos, no es un capítulo para leer con nostalgia, sino con gran expectativa. El mismo Elohim que consoló a su pueblo en el exilio está llamando hoy a sus ovejas dispersas, a ti y a mí, para volver a casa. Este llamado se está cumpliendo y se cumplirá plenamente cuando Yahshua regrese y una a la casa de Israel y a la casa de Judá en un solo reino. Ezequiel capítulo 37, versículo 22 al versículo número 24. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. La Haftará de Baed Hanan nos recuerda que aunque el pueblo de Israel ha pasado por exilios, persecuciones y aparentes silencios de Elohim, su fidelidad nunca ha fallado. Él sigue extendiendo su mano para restaurar, para consolar y para guiar a su pueblo de regreso a casa. En un mundo donde la prisa, en un mundo donde las redes sociales y la búsqueda constante de aprobación humana nos distraen, esta Haftará nos llama a detenernos y a preguntarnos, ¿estamos escuchando realmente la voz de Elohim o solo el ruido de las naciones? La verdadera seguridad no está en la economía, no está en los gobiernos, no está en nuestra propia fuerza, sino en la promesa eterna de nuestro Elohim. Él nos dice hoy, yo soy tu Redentor, el Santo de Israel. Y mira, si esto es verdad, ¿por qué seguimos viviendo como si dependiéramos de otros salvadores? Amado pueblo de Israel, hoy es tiempo de hacer un alto y reflexionar. ¿Qué ocupa mi mente y mi corazón cada día? ¿Estoy caminando realmente hacia la Nueva Jerusalén o será que estoy caminando hacia Babilonia? ¿Estoy realmente listo para el regreso del Mesías? Porque mira, un día no muy lejos, veremos cumplida la promesa. Yahshua, el Rey justo, se levantará para reunir a las dos casas de Israel y traer Shalom verdadero. Ese día, todo lo que hoy parece importante se desvanecerá frente a la gloria de su presencia. Que no se nos pase la vida persiguiendo lo temporal y olvidando lo eterno. Volvamos nuestros ojos y nuestro corazón a aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo y vivamos cada día como si su regreso fuera hoy. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov, bendiciones.